Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy recorremos mi terraza en el mes de mayo del 2022. No te pierdas lo que viene. Bueno, empezamos como siempre con el arce japonés, que verán, ya creció un montón, se abrieron todas las hojas. Y la novedad es que este año tenemos semillitas. Está genial. La que está también genial y ya se está abriendo es la hortensia. Ahí ven cómo de a poquito se va a ir cubriendo toda. Está gigante. Y los elévoros verdes que largaron un montón de hojas nuevas, pero las florcitas ya se han ido. Para esta primavera-verano, acá estamos con la fotinia, que se sigue recuperando. Bien, tiene un montón de hojitas nuevas también. Y abajo ya no quedó nada de los jacintos que les había mostrado en el episodio anterior. Acá tenemos la otra hortensia, que también se está abriendo. Ahí la ven, en el episodio de junio espero que la vean toda cubierta de flores rosa fuerte. Acá tenemos unas especies de pastos que estamos creciendo supuestamente de colores diferentes, pero no se ve nada por ahora. Acá tenemos a la mora negra, que como verán ya están dando flores y ya fueron polinizadas, así que espero que dé un montón de frutos. Ahí abajo, no sé si ven, desde ahí han crecido solitos de semillas unos lupines. Y acá tenemos distintos physalis. Acá también otros physalis, que las linternas chinas están todavía verdes, pero se pondrán naranjas más para otoño. Fíjense cómo también está floreciendo la lobelia, que se recuperó y está súper linda. Y acá tenemos otros physalis y otras moras negras, y cómo las abejas están directamente polinizando. Acá tenemos una clematis que está increíble, fíjense las flores rosas que están dando flores por todos lados. Está de un lado y del otro, cubriendo todo este trío lechuza impresionante. Y acá tenemos a unos rustifina. Fíjense cómo las flores de estos rus traen un montón de polinizadores que están todo el tiempo comiendo de estas flores, así que estamos ayudando a los polinizadores del barrio a tener bastante alimento. Acá quedaron unos lupines que ya florecieron en el mes anterior, y fíjense cómo quedaron las chauchas de las semillas, llenas de semillas, que guardaré para seguir sembrando lupines en otras macetas. Igualmente espero que vuelvan a florecer estos lupines más adelante otra vez. Normalmente florecen al menos 2 veces al año. Acá tenemos unas zarzamoras y otra clematis que floreció de blanco, pero que las flores ya se fueron. Acá tenemos unas violas tricolor. Y unas campánulas. Miren acá en detalle las zarzas, que están increíbles, llenas de frutos, que espero saborear en breve. Y flores por todos lados. Acá tenemos a otro sumaque de Virginia o rustifina,
que está altísimo y también lleno de flores. Y allá atrás otro sumaque de Virginia con algunos lupines que aún tienen flores, al menos en la parte superior. En la parte inferior ya están todas fecundadas y con semillas desarrollándose. Y acá pasamos a unas dedaleras que también están floreciendo, increíbles y no paran de crecer. No paran también de atraer polinizadores, como ven, con esta abejita metiéndose en una de sus flores. Y seguimos con el laurel de flor o Nerium oleander, que también está lleno de pimpollos, con alguna que otra flor empezando a abrir. Así que espero que en el episodio del mes que viene ya lo vean completamente abierto. Les muestro rápidamente el invernadero, que por fin es una fiesta de jazmines, pero empezamos con la euquera, que está con uno de los limoneros, y también unas dipladenias, no sé si ven allá en el fondo, unas violetas muy bonitas con otra euquera, y los que están increíbles son los jazmines, que lamentablemente no puedo mostrarles el perfume que tienen, pero tienen un perfume increíble que invade todo el invernadero. Es un placer. Estos jazmines se recuperaron súper bien del invierno y los ven, están con un verde furioso. Acá pasamos ya al crisantemo, que estoy esperando que florezca. Y acá tenemos otro limonero, que también está súper lindo ahí con alguna que otra viola. Y una vinca minor y alguna que otra. ¿Te está gustando lo que estás mirando? Quédate hasta el final del video y comentalo y compartilo. Y acá ya pasamos para el otro jazmín, que también está increíble, perfumando todo el invernadero y tirando guías por todos lados, que tendré que acomodar en otoño. Y fíjense que estaba con un geranio ahí. Acá tenemos otros pastos que estoy creciendo, con ese limonero que está un poquito más chiquito, y un montón de proyectos que ya les iré contando en próximos episodios. Pasamos afuera, que salió un tomate inesperado, que tengo que pasarlo al balcón donde tengo los otros tomates. Y fíjense estas lilas de gajo, como de golpe pegaron el estirón desde el episodio de abril, y algunas que otras flores que han salido silvestres. Ahí hay algunas dedaleras que están, sí, salieron solas de semillas y han pegado el estirón también. Acá una de las lavandas, un montón de violas que están debajo de este rosal trepador que está increíble. Miren todas las flores que se abrieron cubriendo esa esquina de la pérgola. Impresionante, me encanta este rosal trepador. Abajo tenemos unos geranios con unas vincas. Y ahí tenemos un Partenocissus, una parra con algunas que otras flores, y una clematis que ya floreció con unas flores azules, violetas súper complejas.
Fíjense el Parthenocissus ahí como fue creciendo. Y acá tenemos a otro crisantemo y está junto con unas dedaleras que también están súper crecidas con un montón de flores, una máquina de atraer polinizadores, con pimpollos, con semillas. Y pasamos ya a la glicina, que sigue creciendo y cubriendo parte de la pérgola. Y al lado tenemos a los arbustos de las mariposas, que todavía es temprano para que larguen flores, así que esperemos en los próximos episodios. Acá tenemos otra clematis. Me gustan mucho las clematis, como te darás cuenta. Esta es una fucsia que también se está abriendo de a poquito. Está llena de pimpollos. Ahí les mostré un par. Y arriba sigue tirando pimpollos para todos lados. Acá al lado tenemos otra budeia o arbusto de las mariposas. Ahí tienen a la vid, que ya está alargando de a poquito unos racimos, así que esperamos más para el verano ver las uvas completas. Y acá tenemos un montón de Parthenocissus, de daleras, que también se está abriendo, y este otro rosal trepador, que lo podamos un montón y ahora está de vuelta dando un montón de flores. Impresionante, hay que limpiar esas flores para que siga dando. Acá tengo unas violas en unas macetas y acá pasamos a la otra glicina y por debajo tenemos una hiedra. Esta glicina la podamos un poco y está empezando a tirar guías para todos lados. Abajo tenemos una mezcla de distintas rosas, de rosas chinas, lavandas, palmeritas. Vamos a ver si estas macetas quedan acá o las vamos moviendo para distintos lados. Estas son unas campanas chinas súper bonitas violetas. Acá tenemos un montón de proyectos con palmeras. Y acá la grosella espinosa, que ya empezó a verse mucho mejor y más desarrollado las grosellas, los frutos que vamos a comer más adelante. Y acá tenemos a los boj, que están todos podaditos, más redonditos, como estaban originalmente. Y me voy a la otra punta de la terraza, donde tenemos el primer arce japonés, que es uno de los que más me gustan, pero que crecen lento, que tiene ahí una mezcla como de dos tipos de hojas, uno verde y uno más con puntas rosas. Acá tenemos al pino, que también está súper lindo y está dando y creciendo un montón de ramas. Las peonías, que finalmente se abrieron, fíjense que está súper linda esta flor y se va a ir tornando de distintos colores a medida que se vaya abriendo. Se hizo gigante la planta de la peonía. La otra que está pero más chiquita es la hidrangea azul, la hortensia azul, y unos bulbitos de unas calas que salieron ahí, que esperemos que florezca más adelante. El almendro, que ya perdió todas sus flores, tiene unas hojas moradas increíbles y está súper lindo, junto al
otro arce japonés que también se lo ve súper sano y fuerte creciendo ahí. Ahí tenemos al evónimo y por último al otro eléboro verde que está lleno de hojas nuevas. Y espero que te haya gustado este recorrido por la terraza del mes de mayo del 2022. Y te despido con una vista espectacular del lago de Zurich. Bueno, eso fue todo por hoy. Recorrimos la terraza en el mes de mayo del 2022. Espero que te haya gustado el recorrido. Te mostré muchos detalles de las plantas que tengo en la terraza y cómo algunas de ellas ya florecieron. Y no te podés perder lo que viene por aquí, por Travel and Gardening. Te dejo al lado la playlist de jardinería, así ves todos los videos que tengo.